Hoy tenemos a una invitada que ha sabido jugar diferentes roles a lo largo de su vida. Ivonne Atas, conocida por sus inolvidables interpretaciones de villana en telenovelas. Dejó huella en el mundo del espectáculo, pero su historia no termina ahí. Tras conquistar la pantalla, Ivonne decidió dar un giro y se aventuró en la vida política, enfrentando desafíos en escenarios mucho más reales y complejos. Fue alcaldesa del municipio Baruta, viceministra de Información y Turismo, donde asumió el rol de influir positivamente en la vida de los ciudadanos, dejando atrás el personaje de villana para convertirse en una protagonista de cambio en la vida real. Hoy nos acompaña para compartir su viaje, sus aprendizajes y cómo ha enfrentado estos retos con asombrosa resiliencia. Bienvenida, Ivonne. ¡Ay, qué placer! Y qué bonita presentación, Enrique Fernando. De verdad que me complace muchísimo estar en tu nueva faceta, cómo te reinventaste, mi cuarto gobernador de Carabobo, brillante, ilustre. Bueno, pero la vida da muchas vueltas y así como dio vueltas mi vida a través de diferentes experiencias, la tuya también. Y así que nunca pensé que me iba a reencontrar contigo en la pantalla. Me parece maravilloso y me siento muy, pero muy honrada de que seas tú el que recorra mi camino a través de los años. Mira, realmente, Ivonne, desde pequeño siempre admiré tu vida pública, tanto en el campo de la televisión, las telenovelas, y también en tu vida pública, porque es intachable la manera como te tocó servir a los ciudadanos. Pero quisiera comenzar porque Ivonne Atas ha atravesado, y su familia, momentos difíciles. Ivonne Atas viene de una familia que la mayoría lamentablemente pierde la vida durante el Holocausto, y esto hizo que sobrevivieran sus padres. Y quisiera que nos contaras un poco de ello, porque tú naces en Siria, pero dices que eres de Grecia. Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta de entrada, porque si hay algo que me molesta muchísimo hoy en día es que toda en Wikipedia, donde refieren mi biografía, me ponen, claro, nací en Siria, eso no se puede ocultar. Pero el hecho de que ellos no digan que yo no soy siria, yo he podido nacer en Japón, he podido nacer en Taiwán, donde sea, porque soy griega, y lo digo así, subrayado. Mis padres son de Salónica. Salónica es la segunda ciudad de Grecia, que era prácticamente una ciudad de los judíos sefarditas. Y se los llevaron todos. Fue lo peor que pudo pasarle en toda Europa fue esa ciudad. Toda la gente de Salónica eran prácticamente judíos sefarditas. Y ellos, bueno, se los llevaron todos. Entre ellos estaban, por supuesto, mis abuelos, mis tías, bueno, toda la familia, tanto paterna como materna. Y mis padres, ¿por qué se salvan mis padres? Porque yo nazco, si no, no hubiera nacido, ¿no? Mis padres, recién casados, como en el año 34, 35, no sé, no me acuerdo cuánto, ellos deciden, después que se casan, mudarse a Palestina. En esa época era Palestina, ¿ok? Todavía no teníamos la división, ¿verdad? Del 48, ¿no? Y mi hermana, de hecho, mi hermana mayor, nace en Tel Aviv, ¿ok? Esa israelita de nacimiento. Pero en una de esas cosas, mi padre siempre ha sido un comerciante muy inquieto, un políglota, imagínate que mi papá hablaba 8 idiomas, por decirte, ¿no? Y le surgió un negocio que era en Damasco. Una fábrica de Okay, camas, entiendo yo. creo que era una fábrica Una fábrica de camas de bronce. camas que estaban de bronce, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces él se muda de Tel Aviv a Damasco bueno, para la fábrica esta que iba a montar con este socio que era de Damasco. Bueno, y allí nazco yo por casualidad, absolutamente, ¿no? Mientras tanto, mis familiares, que no sabían lo que había pasado con su padre ni con toda su familia, porque la guerra mundial estaba en pleno furor, quedan aislados de todos. Y por fin, cuando termina la guerra, yo nazco ahí, paso ahí hasta los 3 años más o menos,
Cuando por fin termina la guerra mundial y todo eso, mi padre decide que ya es hora de irse y tratan de localizar a sus padres, a su familia. Todos lamentablemente habían muerto, pero aparece a través de la Cruz Roja una tía mía, Alegra Calderón de Saías, cuya biografía está en todos los libros donde hay los sobrevivientes del Holocausto, pero los de Grecia en particular. Y ella es un testimonio viviente de lo que ella vivió en campo de concentración. Esa tía, la tía Alegre, que murió en Miami hace 2 años, ella vivía en ¿De qué edad Miami murió? últimamente. Sí, ella murió hace 2 años, a los 96 años, fue una Imagínate. sobreviviente. Pero yo tengo videos o sea, yo la grabé varias veces en Miami. La grabé porque creo que el testimonio de ella y de lo que ella ha pasado allí no puede morir definitivamente, los horrores que ella sufrió. Bueno, mi tía se salvó simplemente porque sabía coser. Y la pusieron a coser paracaídas, imagínate tú. Ella cosía Imagínate. paracaídas. Entonces, con eso le daba un platico de sopa y ella decía que ese plato de sopa lo llevaba en esa barraca donde estaban amontonadas una encima de la otra, dormían las mujeres desnudas, sin ropa, harapiento y todo, y ahí repartía una cucharadita de sopa para cada una. Ella vio como a los padres, la madre, porque los padres los hombres estaban en otro gueto, ella vio como la madre entraba y que a ducharse, la mandaba a ducharse, pero era para matarla, ¿no? Era para asesinarla con la cámara de gas famosa. O sea que ella es un testimonio que hasta que vivió, pudo decir que el holocausto sí existió, que ese negativismo que algunos aducen ¿Y te a la solución afectó, te ha final no afectado es verdad. la ¿Cómo? mayoría de las personas o mucha gente, bueno, en esta época que hemos tenido muchos años sin guerra mundial, pues, que fue algo que afectó muchísimo a generaciones anteriores a la mía. Eh, el hecho de no haber conocido a tus abuelos, a tus ancestros, eh, ¿hay algún vacío que tú sientes por ello? Mira, esa pregunta que me has hecho, me la he hecho yo miles de veces. A veces me pregunto, ¿cómo sería yo si hubiese conocido a mis abuelos? Porque es la referencia del abuelo es tan importante. Lo sabes tú que tienes un padre que está disfrutando a tus hijos, ¿verdad? Y que tus hijos están disfrutando de tu padre. El conocimiento, la ternura que dan los abuelos, que a veces los padres tenemos que regañar, tenemos que ponerle coto a ciertas situaciones con los hijos. Pero el abuelo es amor, consentimiento, una maravilla. Yo no veo de mis padres, por supuesto, pero el no haber conocido cómo eran mis abuelos, mis bisabuelos, tengo fotos de ellos, digo, esos eran, o sea, las tías de hermanas y mamá que murieron allá en el campo de concentración. Y bueno, la maravilla que pude conocer luego a mi tía Alegre, que se salvó del holocausto y contarnos todo aquello que había pasado. Fue terrible. Pero creo que quizás hubiera marcado mucho mi vida, quizás hubiese cambiado en algún sentido, si yo hubiese conocido a mis ancestros, de verdad. Eso creo que es algo que todo el mundo debe saber. Más allá de la genética, de lo que uno puede heredar en enfermedades, en salud, hay algo que es la herencia espiritual. La herencia espiritual. ¿Qué pude yo haber recabado de la experiencia de ellos eh, en mi alma? Yo que creo en el alma, en esa cosa etérea, que invisible, pero ¿qué hubo allí? Es toda esa experiencia que ellos tuvieron, cómo incidieron en mí, no lo puedo saber hoy en día, Bueno, pero sin por duda supuesto que inciden en todo mi recorrido. esa historia te llevó a ser extraordinariamente resiliente y lo iremos viendo a Sí, lo largo del programa, porque de Siria ustedes se mudan, entiendo, se mudan a Italia y después de Italia van a Venezuela y se así es. vienen por barco, van hacia Venezuela por barco de Génova, entiendo que de Génova a La Guaira. Y en ese barco tú repetías una y otra vez que querías ser actriz. Y se lo Sí, dijiste a un mira, yo no actor, me quería entiendo ir de yo. Italia. Yo no quería irme de Italia porque a los 7 años le dije a mi padre, yo quiero ser actriz. Y mi padre, que me consentía muchísimo, yo era la preferida de las tres hermanas, bueno, se buscó como loco cómo darme clase de actuación. Y encontró un viejo actor, yo no sé de dónde salió ese actor, y me llevaba 2 veces a la semana a tomar clases de actuación con un actor, no sé, de teatro viejo, ya no me acuerdo. Y cuando mi padre decide que el camino era Venezuela, fue la época del 55. En el 55 la gente decía que Venezuela era
era el país que le abría las puertas a todo el mundo, que había muchas oportunidades de trabajo. Y él en Milano, donde vivíamos, estaba asociado con un socio austríaco y tuvo problemas, o sea, la parte económica se vino abajo por muchos motivos, del socio, etcétera, etcétera, y mi padre decide abrir camino en Venezuela. Se viene a Venezuela solo en el año 55 y empieza a llevar, en esa época uno traía cosas, o sea, ideas, proyectos, y veía qué podía calar en Venezuela. No había nada, o sea, podía traer de todo. Entonces empezó trayendo máquinas de café, como las gachas, por ejemplo, ¿no? Y se asoció aquí, me acuerdo, con un venezolano muy conocido, Cárdenas Conde, y no sé si él falleció ahorita, ¿no? Una familia grande. Y montaron una cosa de unas máquinas automáticas que nunca sirvieron, porque en esa época no estaba bien la tecnología. Esa que tú ponías un mediecito, te salía el cafecito. Ajá. Bueno, eso hoy en día no es nada, ¿no? Pero en esa época siempre estaban malas las máquinas, siempre había problemas y no había nadie que supiera arreglarlas. Bueno, entonces mi padre, que se diversificaba, entonces empezó a importar otras cosas, pero poco a poco le fue yendo muy bien. Y después compró una agencia de festejos, una agencia de festejos élite de la familia. Bueno, le fue bien, le fue muy bien en Venezuela, Ahora, gracias tú a Dios. tuviste en La tu familia padre prosperó. un gran soporte para esa vocación que tienes desde pequeña, que es la de ser actriz. Él siempre te respaldó, entiendo, ¿no? Sí, él me respaldó siempre, pero cuando llegamos a Venezuela, me acuerdo que había un poco de temor, ¿no? De que yo entrase en un mundo que aquí no conocía, ¿no? Y además yo no hablaba todavía el español, o sea, no es fácil, yo hablaba lo que hablaba era italiano, ni siquiera el árabe, porque yo nunca aprendí árabe, estaba muy chiquita. Lo que se hablaba en Damasco era francés, yo hablo francés porque las amigas de mamá hablaban francés, no porque lo estudié, pero yo oía el francés permanentemente, ¿no? Bueno, entonces, le digo a mi papá y a mi mamá, bueno, yo quiero ser actriz. Pero mi papá decía, no, pero algún día tú vuelves. Es que yo voy a irme otra vez a Chinechita, voy a ser actriz de cine. Y insistía. Y probablemente lo hubiera sido. Si me hubiera quedado allá, lo hubiera sido, estoy segura. Pero bueno, mi papá fue poco a poco alargando las cuestiones y nunca me mandó nuevamente sola para Italia. Entonces aquí me tuve que quedar. Y aquí vino el encuentro con Juana Sojo. Fíjate que, pero el encuentro en la escuela Juana Sojo, y ahí fue estudiando un poco tu vida. La primera señal ya de resiliencia de parte tuya, porque en la escuela Juana Sojo, cuando vas, tú no hablabas español o no lo hablabas bien, y te dicen que usted no puede estudiar actuación si no habla español. Y tú te regresas y un año más tarde vuelves a la escuela. ¿Qué fue lo que hiciste durante ese año que te permitió estudiar allí? Sí, Enrique Fernando, eso fue una anécdota muy bonito, porque yo me fui muy, muy triste, ¿no? De que ella no me quisiera recibir. Juana Sujo era el símbolo de la gran actriz, de la gran maestra. Ella había venido a Venezuela para hacer una película eh, y venía de Alemania, incluso había estudiado con Lili Palmer, con una gran actriz de cine alemana. Era judía también, por cierto, Juana Suhovsky se llamaba ella. Y aquí se enamoró de Carlos Márquez, el actor Carlos Márquez, y bueno, y se quedó en Venezuela y montó la escuela Juana Sujo, que estaba en los altos del Teatro Nacional. Pero cuando fui a verla, yo fui a verla estando ella creo que en Los Javillos, o sea, en la Florida, estaba la academia en esa época. Fui a verla y recuerdo perfectamente cómo estaba vestida ese día, un pantalón blanco, era muy bella, Juana. Y le dije, yo quiero ser actriz. Algo entendió ella que yo no lo decía con un acento adecuado, ¿no? Y mira, me dijo, está bien, que tenía 12 años, imagínense, a los 12 años irme sola a ver a esta señora sin que nadie me llevara, ¿no? O sea, una audacia mía tremenda, una audacia que yo sigo manteniendo en la vida. Después hablamos de eso, la audacia, el reto, pues. Y le dije, yo quiero ser actriz, pero es que tú no hablas casi el español. Para poder actuar, tú tienes que dominar primero el español. Okay. Me fui muy cabizbaja, me fui, pero mira, me empeñé a estudiar español, que duré un año, y dale, leía, bueno. Y porque además yo estaba estudiando cuando llegué a Italia en un colegio italiano, por lo tanto no podía aprender tan rápido el español. O sea, mis padres me pusieron de una vez en un colegio que se llama todavía Agustín Codazzi, donde lo que se habla es italiano, o sea, es una escuela italiana.
está en la Florida, cerca donde, donde vivía el doctor Arturo Garpiete. Bueno, entonces al año vuelvo, mi español había mejorado muchísimo, pero no creo que fue haberme visto con un español más fluido, la idea de Juana Subo de dejarme, sino vio la voluntad de volver y recordarle, mire, yo fui aquella niña que vino aquí, usted estaba ese día vestida así, 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 su peinado era así, así, y usted me dijo que yo no hablaba todavía, que no podía. Eso la conmovió a ella, me dijo, ok, adelante. Y así a los 13 años empiezo a estudiar en la Escuela Juana Subo, que pues ya se había mudado a los Altos de Teatro Nacional, y allí pues me encuentro gente tan bella, o sea, había una niña con la media tobillera, yo no la usaba, pero tenía 13 años, que era Doris Wells, se llamaba Doris Buenafina, que bueno, estudiamos juntos, Bardina, que era mayor que nosotros, que tanto Doris como yo, y era el chofer nuestro porque nos llevaba luego a las dos niñitas, una en la Avenida Victoria, que era Doris Wells, y a mí Samuel Ardino, el gueto de los judíos en esa época, y mi mamá adoraba a Bardina porque llevaba a su hija a su casa a esa hora. Imagínense que yo me iba de San Bernardino con un carrito por puesto hasta la esquina de Veroes y me iba caminando hasta llegar al Teatro Nacional. Imagínense ustedes qué voluntad. Todavía me pregunto cómo mi mamá me dejaba ir sola por ahí, ¿no? A los 13 años. O sea, claro, era una caraja que Definitivamente me otra dio tanta época. Y hechura. valga tu Ahora, ejemplo para tanta gente que ha emigrado de Venezuela y tal vez sí, también, sin duda, de otros países, de Latinoamérica y del mundo entero, que tienen que viajar a otro país y tienen que aprender un idioma distinto al materno, pues al idioma, el primer idioma, y, y, y tú no te rendiste, tú seguiste adelante. Y eso me parece algo muy interesante, sobre todo cuando nuestro programa tiene que ver con que todos nos podemos reinventar en cualquier momento de nuestra vida. Y ella, fíjate que voy a nombrar tus novelas, entre otras, ¿no? Lucecita, Soledad, Esmeralda, María Teresa, una muchacha llamada Milagros, Mariana de la Noche, La Zulianita, Tres Mujeres y la mayoría de Delia Fiallo. ¿Por qué Delia Fiallo, al conocerte, te ubicó como un personaje para realizar novelas eh, como villana, siendo una mujer tan solidaria con el prójimo, yo que te conozco bien? ¿Por qué te identificaron como villana? fíjate, la historia de cómo me ubicó como villana, la villana preferida, ella lo decía, desde Fello hasta que murió cada vez que la entrevistaban, decía, mi villana favorita fue Ivonne Atas. Y de hecho, todavía hay encuestas que se hacen en Latinoamérica, porque todas las telenovelas de Elia Fiallo, ella vendió luego todas las telenovelas a Televisa, creo, de México, y se repitieron con otras actrices y otros nombres, ¿no? Y ella las veía, pero siempre decía, no, es que el personaje que yo le escribía a Ivonne no lo hace lo mismo la otra actriz mexicana, porque eso se vendieron mundialmente y se repetían. Porque Delia Fiallo era la Corín Tellado, pues, en las telenovelas. Entonces, yo le preguntaba siempre, Delia, ¿por qué tú me das esos papeles siempre? ¿Por qué la gente cree que yo soy maluca, así como en las telenovelas? Y los niños te Entonces tenían ella, es miedo. que no me da, el tipo tuyo no me da, porque la protagonista es una niña como, por ejemplo, Lupita, Marina, que da sencillez, humildad, bueno, harapienta, como el caso, por ejemplo, de Lupita en Esmeralda. Dice, no me da, tu figura no me da, el pelo negro, en esa época tenía pelo negro, parecía mucho mayor de lo que era, porque el pelo negro es más, endurece, ¿no? Y bueno, la forma de ser el personaje, yo no sé qué fue, pero ella me encasilló en esos personajes. Eh, Inclusive la primera telenovela que yo hice de Ella Fiallo era Lucecita, no, era El Ángel Perverso. En realidad se llamaba El Ángel Perverso, no Lucecita. Se hizo en Cuba como El Ángel Perverso y era la protagonista, esa mujer que en una silla de ruedas disimulaba que era paralítica para tener controlado a su esposo, que era Bardina en esa época, y Marina, la sirvienta, la pobre doméstica que se enamora del patrón. Bueno, ese era el esquema un poco de las telenovelas de antes, ¿no? La Rosa. Bueno, entonces ella decía que no encajaba. Yo era el ángel perverso, era un ángel, pero era perversa.
Ahora, lo bonito de esa trayectoria como villana es que la gente nunca me odió. O sea, la gente lo veía, pero se apasionaba con mis papeles. Se apasionaba y si me veían en la calle me abrazaban. O sea, fue algo extraño, porque normalmente las villanas la gente cree que son malucas, de verdad, pero yo les caía bien de la gente, a pesar de ¿Y todo. Porque nunca, tienes alguna sí, anécdota? Porque, por ejemplo, en una muchacha llamada Milagros, que me parece increíble que tú podías desarrollar dos personajes, uno de día que eras como muy buena y uno de noche que era una villana de verdad. Eh, ¿Cómo hacías? Porque eso se requiere un gran talento. este era el, bueno, creo que es el personaje que más atrajo a la gente, porque aún no se solía hacer eso, de que una actriz hiciera dos personajes al mismo tiempo. Yo era Irene de día, una institutriz muy mojigata, con unos lentes, o sea, toda tímida, y era verdad, era así. Pero de noche, ella se transformaba en Giovanna, la Madonna de los 7 puñales, imagínate tú. Wow. Y entonces lo bonito era que la transformación era en cámara, o sea, la cámara era mi espejo y yo en el espejo me ponía una peluca rubia, me ponía no sé qué cosa en las pestañas, no sé qué, me pintaba la boca de rojo y me vestía como una aventurera y salía. Bueno, ese papel fue algo que me consagró como, bueno, la gente se moría por ver qué iba a pasar conmigo. Y en esa novela fue que nació el Puma. O sea, Delia Fiallo fue la que le dio ese nombre a José Luis Rodríguez el Puma. Y yo era pareja de José Luis Rodríguez, de Puma, en esa telenovela. Y al final de la telenovela yo me caso no fue así. Al final de la telenovela yo estaba en estado de mi hijo Jonathan. Y entonces, no se me notaba la barriga, pero a los 6 meses ya la cosa. Dije, mire, tienen que matarme, hacer algo, quitarme de la novela. Bueno, en ese momento no se notaba nada, me pusieron vestido blanco y me casaron con el Puma y ahí pudo salir ese papel. Y la Giovanna y Irene se curaron, pues era una sola personalidad. Y bueno, pero fue muy bonito. Eso fue un recorrido Entiendo, por mi vida. entiendo que Como la, actriz fue entiendo lindo, como tierra, bueno. que la villana, por lo general en las novelas, siempre, nunca terminaba la novela porque moría, pues, por un accidente o esto. Siempre, Y siempre me moría en la telenovela. hay un cuento de la escalera, una escalera que bueno, el popular lotario que muchos lo recordamos, un hombre de color bien fuerte. Cuéntanos cómo fue esa anécdota. Mira, es verdad, siempre, claro, eso por una cuestión ética, Delia Fiallo hacía que al final los malos se murieran o pagaran, lo cual me parecía muy bien, ¿no? Entonces, claro, yo como era la villana, era yo la que tenía que morir al final o tenía que, de alguna forma. Entonces, en alguna oportunidad era que me tiraban por la ventana. Y la ventana era, ¿cómo te digo? Una cosa así, donde yo me tiraba y lo que había detrás era una colchoneta. Yo lo hacía, yo no sé cómo lo hacía, pero lo hacía, ¿no? Bueno, pero con Lotario fue una telenovela que montaron en el estudio una escalera larguísima. Entonces yo tenía que, desde la escalera, este, caerme para atrás, hacer ver que estaba, o sea, que me iba a tirar, pero Lotario, que era un hombre muy musculoso, muy bueno, él era un cubano más bueno que nadie. Entonces yo le decía, pero ¿cómo me voy a tirar? Y si me caigo de verdad, porque era peligroso, la escalera era larguísima. No te preocupes, me decía yo te voy a agarrar. Bueno, y él así, y yo, ay, Dios mío, que Dios me proteja. Entonces lo que hago es, ¡pah! Me dejo suspender así y él me agarra, pero luego la cámara, hay una cámara arriba, ¡pah! Hay una edición y se ve mi cuerpo así tirado en el suelo, bueno, pero claro, editado, ¿no? Pero claro, fue una experiencia un poco que me asustó al principio, ¿no? Pero salí bien de todo eso. Algo que me llamó mucho la atención, de tu vida, fue que, y fue el segundo elemento que me hizo conocer aún más a Ivonne Atas, y fue que tú, creo que tú te gradúas de la academia de la escuela Guanazubo. de Juana Sojo y eh, te enteras que en Venevisión estaban buscando nuevos talentos y el que estaba al frente de ello, y por eso
porque es un personaje muy conocido y muy querido por los venezolanos. Quien estaba al frente de captar esos talentos era Renio Tolina. Cuéntanos, Así es. porque te atreviste a ir y no cesaste hasta lograrlo. Mira, eso fue de verdad una anécdota muy bonito. Reni estaba casi asociado con Diego Cisneros, casi digo yo, y fue encargado de la dirección general de ese nuevo canal. Eso era Televisa antes y se vendió a Diego Cisneros y creo que parte de la acción la iba a tener Renio Torina. Entonces Reni empezó, antes que el canal iniciara, empezó a buscar talento. Esa era la época donde la que triunfaba era Eva Moreno, Eva Blanco, o sea, una generación que ya estaba madura, ¿no? Y Reni estaba empeñado en hacer una televisión nueva con figuras jóvenes y empezó a rebuscar, ¿no? En la escuela de teatro, etcétera. Y no sé cómo me llegó a mí no sé, me presenté, nadie me invitó, ¿no? Y me presenté, pedí una cita a Reni. Ese día me maquillé como una mujer grande. Yo me ¿Qué gradué, me edad acuerdo, cuando tuve tenías? 15, como 16, etcétera, no sé. Me presenté, me vestí con tacones, bueno, parecía una mujer de 20 y pico de años. Me presenté, René era un tipo muy observador, muy inteligente, muy observador. Y empezó a observarme durante la entrevista, lo cual me puso un poco nerviosa, ¿no? Porque me observaba, me observaba. Y yo le decía, no, es que yo vengo de la Escuela Juana Sujo, me gradué de allí, fui la protagonista a fin de año con una obra de teatro. Bueno, le hablé. Y al final me dijo, muy bien, pero ¿y esas uñas? Yo tenía las uñas súper comidas, porque me comía las uñas. Y no tenía uñas. Entonces me dijo, mira, tú te ves muy elegante, pero no te veo con una copa de champaña, si vas a hacer una telenovela, no te veo con esas uñitas. Cuando te crezcan las uñas, ven para acá otra vez. Un reto. Y nada, el segundo reto grande para que yo fuese actriz. Bueno, efectivamente empecé a no comerme las uñas, yo no sé qué hacía. Me arreglaba las uñas cada semana o 2 semanas en la peluquería. Bueno, y volví. Y Reni me contrató. Pero Reni no duró en el canal. Reni, antes que el canal abriera sus puertas, él había ya contratado a varias personas, tuvo problemas con el señor Diego Cisneros, por un problema accionario, y se retira de Venevisión. Y entra a Venevisión el que fue luego mi esposo, Valeriano Pires, que era un hombre de Imagínate. confianza de Diego Cisneros, y estaba en ese momento, le había salvado una serie de negocios que tenía Diego Cisneros, y Venevisión se queda de pronto sin director general, porque Reni renuncia abruptamente y Diego Cisneros no sabe qué hacer. Entonces, bueno, los hijos todavía no estaba, Gustavo no estaba pequeño, era un muchacho como yo, o sea, Gustavo era contemporáneo mío, ¿no? Entonces, en ese momento, él dice, no, mi mejor gerente, bueno, y llama a Valeriano Pierre, que era gerente de Cisnero y Compañía, que era una cosa de carros que había en Puente Sublet, que por cierto fue el que le vendió el primer Studebaker que tuvo Luis Herrera Campins, lo conservó siempre, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero en ese momento nada, o sea, lo contratan a Valeriano, lo sacan de allí, él no sabía nada de televisión, si era periodista, o sea, era un hombre de comunicación, etcétera, pero nada que ver, lo que era un buen gerente, un buen administrador. Bueno, y así empieza, pero claro, no pasaba nada. Yo empiezo, te voy a contar un pequeño anécdota. ¿Sabes con quién empiezo yo? Empiezo yo con una figura muy conocida, no sé si tú te acuerdas de Luisito Aguilé, un cantante, creo Fue que tu era primera argentino. actuación, Bueno, había entiendo. una cosa que se llama show de show, todas las noches. Era un show donde había 3 muchachas que eran de color de oro, aroma fino, tú no te puedes acordar de eso. Eran 3 niñas que presentaban. Una era Marina Baura, que luego fue actriz, y otras 2 más, que Siria Dávila, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Bueno, pero yo no era modelo, yo era actriz, yo no iba a hacer eso, ¿no? Pero Bueno, no me eras dicen, mira, modelo pero porque no yo de todo, querías, no, yo no quería ser modelo, nunca se me porque tenías con era qué. modelo y nunca se me ocurrió ser modelo. Pero entonces me dijeron, mira, en show es show, quiero que debutes ahí, porque Luisito Aguilé va a estar ahí y tú lo único que vas a hacer es que tú vas a pasar delante de él y él te va a decir algo y tú le contestas, más nada, una sola cosa. Bueno, entonces Luisito Aguilé canta con su gorrita, su cuestión, y yo paso, así con un vestido de noche, escotadita, muy linda, y entonces él me dice, guapa, guapa, y ahí, gracias, y paso. Eso fue lo primero que dije. Nada, con Luis Aguilé. Ese fue mi debut en televisión, el show de Venevisión. Bueno, pero después de esto vieron miles de programas con
cómicos con Chuchín Marcano, con Edgar Jiménez. Por cierto, ayer publiqué una foto con Edgar Jiménez, que era el Suavecito, un cómico que murió prematuramente, ¿no? Chuchín Barcano, una cosa que se llama Los Picapiedra, hicimos una parodia de Los Picapiedra con Chuchín Barcano. Yo era Betty, tuve que hablar como Betty. ¿Te acuerdas cómo era Betty Los Picapiedra? Ajá. Pedro, no sé cuánto, así era, ¿no? Una cosa así, pero muy divertida. Y de allí entra Delia Fiallo como la gran escritora y empieza pues a ver qué talento, etcétera. Bueno, y me escoge como la villana. Y todas las novelas las escribía para mí. O sea, las villanas eran escritas de acuerdo a mi temperamento, a mi físico, a cómo yo me vestía, etcétera, etcétera. Y así quedé consagrada como la villana de las Fíjate, telenovelas. Pero fíjate bueno, fue que, una experiencia bonita. que la época obligaba a, o te obligaba a ti, pero también a los distintos actores, actrices, a tener muy poco tiempo para prepararse para hacer el siguiente capítulo. Porque, por ejemplo, Delia Fiallo, entiendo, vivía en Miami y mientras la novela se estaba corriendo, ella escribía el siguiente capítulo y entiendo que lo montaba en un avión porque no existía la internet, no existía nada de eso. Y entonces el avión llegaba a Venezuela, el libreto, y se lo entregaban a cada uno de ustedes. Increíble todo ese esfuerzo. Tú debes tener una memoria espectacular. Mira, eso fue, sí, en esa época era así. Nosotros grabábamos de lunes a viernes, todos los días, desde la 1:30, que entrábamos a maquillaje y empezamos a ensayar lo que llaman el ensayo en seco, que es el ensayo para dictar los movimientos, etcétera, etcétera. No había apuntador en esa época, no había. O sea, había que estudiarse de memoria los libretos, ¿no? Entonces, se graban 3 capítulos cada día para que cubriera toda la semana. Bueno, Delia vivía en Miami, como siempre vivió en Miami. O sea, luego venía a Venezuela, por cierto, era mi vecina en la playa, ella se enamoró de Venezuela y era mi vecina en Caraballera, teníamos un apartamento juntas. Cuando venía, pues estábamos muy cerca. Y Delia entonces escribía su libreto y como no había cómo mandarlos, el esposo de Delia, Bernardo, que en paz descanse, se iba corriendo para el aeropuerto y había los vuelos de Viasa en esa época, ¿no? Ella veía, señor, usted va, por favor, usted le puede, mire, usted cuando llegue, lo único que tiene que hacer es llamar a Venevisión a fulanito de tal y le van a mandar a buscar su libreto, por favor, que no se lo olvide, porque los actores están esperando. Entonces nosotros grabábamos un capítulo y a veces nos sentábamos a esperar que llegase, que copiasen el otro capítulo. Y a veces llegaban hoja por hoja, imagínate tú, hoja por hoja a veces, y estudiarlos. Y bueno, salíamos de esas grabaciones extenuados. A veces salíamos a las 1, 2 de la mañana. Nadie sabe lo que pasa en un estudio de televisión. La gente cree que es un bochinche, que es Rochela. Déjame decirte que para mí fue un convento. Después de haber estado en la política, la televisión para mí fue un convento. Porque allí nadie tenía tiempo ni de fumar marihuana, que nunca la vi, ni de tomar, no sé, ni cocaína, esas cosas no existían en esa época. Entonces era un convento, entonces más bien era cuando había una cama en el estudio, como había problemas las luces, pero el libreto, cada uno se peleaba en la cama para descansar un rato, y dice, señores, ya, a grabar, y entonces uno pone Ivonne, maquillaje otra vez, Ivonne, y pero así. sin embargo, con todo y eso que me estás diciendo, en los pasillos de Venevisión te enamoraste. Sí, no, se enamoraron. Al principio se enamoraron, ¿no? Se enamoraron. Entonces, claro, Valeriano era un hombre que me llevaba más de 20 años. Y yo, mis padres no vieron eso con ningún buen ojo. Pero yo creo que me enamoró con Valle Inclán. Empezó a regalarme libros de poemas, etcétera, etcétera. Yo cantaba en esa onda y entonces era diferente a lo que yo suponía que tenía que ser un novio. Bueno, insistió con mis padres y todo eso. Bueno, al final me casé con él, ¿no? Nos casamos, al principio no tuve hijos, no podía tener hijos, y al final Dios me premió con un solo hijo, del cual hoy en día me siento muy orgullosa, y que por supuesto él heredó más del papá físicamente, ¿no? Él se parece mucho al padre, pero del punto de vista espiritual es muy parecido a los dos, porque Valeriano era de la música, los libros. En mi casa era música y libros, eso era una cosa, una biblioteca y la cantidad de discos, todo esto, eso era una cosa increíble lo que veía ahí. Y él nació músico, compositor, Jonathan, ahora se llama Juan Diego cuando era.
como cantante, que luego dejó eso como un hobby para él, como cantautor, y se dedicó pues a eso, estudió la carrera de Para quienes abogado, nos fue están psicólogo. escuchando, quisiera decirles Sí, que él Juan está, él Diego, está en otra cosa, pero de vez en cuando hace su show, porque aunque no gane nada, o sea, eso para él es, como dicen, alimento para el alma, cantar sus canciones o cantar las canciones de los, bueno, de esos famosos que hicieron época. Bueno, le encanta, él tiene 3, 4 shows montados y a veces los hace, los bueno, realiza, Juan pero Diego lo hace Umpierres realmente es para. el hijo de Ivonne. Su verdadero nombre es, el nombre artístico es Juan Diego, Sí, pero su verdadero sí, pero nombre él es es Jonathan, Jonathan Darío Jonathan Valeriano Darío, porque mi papá, Umpierres y Atas. Valeriano, Jonathan Valeriano. Pero fíjate Bueno, cómo son las pero cosas. Fíjate cómo la vida, tú vas, vas recorriendo el camino y la vida te va presentando eh, vías para que realices tu misión en esta vida. Porque tú aprendes actuación, novelas muy conocidas, pero una gran sensibilidad social que siempre la has tenido. Te casas con Valeriano Umpierres. Valeriano tenía un programa que se llamaba Frente a la Prensa. Era quien tenía relación permanente con la política venezolana y de alguna manera u otra tú comienzas a conocer el mundo político. Y creo que tu primera incursión fue que en una campaña electoral Luis Herrera Campins te pide que lo ayudes con el sector cultural y con los artistas del país. ¿Nos puedes contar eso? sí, mira, empieza un poquito antes. ¿Ok? Lo del Herrera Campín fue consecuencia de haber conocido el mundo de la política. Efectivamente, Valeriano tenía un programa que duró como 25 o 30 años, que se llamaba Frente a la Prensa, y como tú sabes, invitaba a diferentes personalidades. Creo que tu papá estuvo varias veces en el programa como buen político. Invitaba y ponía un panel de periodistas de diferentes periódicos, ¿no? Para que entrevistaran, y él fungía como moderador del programa. Bueno, pero entonces la relación mía con la política viene de mi esposo. Pues. Entonces, en mi casa, lo que entraban no eran artistas, sino políticos. Ahí se hacían reuniones muy importantes. Mi esposo le gustaba festejarlos, hacíamos comida para ellos. Bueno, en mi casa se hizo una cantidad de fiestas. Me acuerdo que, bueno, pues te acuerdo una anécdota de una fiesta de los socialcristianos, cuando yo le puse comida árabe y una bailarina árabe a las 12 de la noche. Las esposas estaban furiosas y que le había puesto eso, ¿no? Porque en esa época era un poco mojigata todo eso, ¿no? Bueno, pero en fin, yo empiezo a conocer ese mundo y me hago amiga de mucha gente, pero no con ninguna intención de entrar yo en la política, pero para nada. ¿Quién más tengo yo, no sé, afinidad, no sé, es con Alicia Caldera? Alicia fue de verdad una amiga para mí, porque no sé por qué siempre me tomaba en cuenta para todo. Cuando él fue la primera presidencia, insistía que yo la acompañara en diferentes cosas. Y Alicia no era una mujer que se daba con todo el mundo, era una mujer que no era pretenciosa, pero ella tenía su forma de ser y era selectiva en sus amistades. Bueno, yo no sé, pero nos hicimos amigas y ella me invitaba a todas las cosas que ella hacía, ¿no? Empecé por ahí. Mi hijo, ¿cómo llaman eso? La primera fiesta del primer año, ¿cómo se llama? Como las piñatas que se hacían fueron en la casona. La primera piñata que fue Jonathan fue en la casona, porque Mireya también estaba en estado como yo al mismo tiempo. Entonces, La la hija de piñata, Caldera. bueno, esa fue la primera piñata de Jonathan en la casona, imagínate tú. O sea, Ujú. había una cosa familiar, pero nunca se habló de política. Andrés era un joven, en esa época Andrés Caldera era un joven, yo conocía como muchacho, ¿no? Pero todos éramos amigos, muy amigos. Y bueno, pasa en ese momento que hay un mitin de mujeres en campaña de Caldera en el Zulia. Y Alicia se emprende a que yo tengo que acompañarla. Digo, bueno, Alicia, yo estoy haciendo en este momento La Zulianita. Y La Zulianita era una novela donde Lupita Ferrer, que además es zuliana, yo le caigo a golpes, entre comillas, en cámara cada rato, me van a odiar. ¿Cómo se te ocurre que yo vaya contigo? Eso no te hace bien. No va a pasar nada. Venga. Bueno, efectivamente, cuando llegamos a aquella cosa, fueran mujeres cualquier, ay, Dios mío, me van a matar. Y yo me siento y la gente empieza a gritar, ¿no?
Bueno, yo le digo, Alicia, de aquí yo no sé cómo decir, no te preocupes que aquí te sacamos. Pero imagínate tú que cuando salgo era que querían besarme y abrazarme. Mira qué O bien, sea, no fue fíjate. como pensaba Alicia, ¿no? Y empieza ahí el meeting de la mujer. Ok, pasa nada. Pero ella empieza a invitarme, ya siendo primera dama, empieza a invitarme para que la acompañe en muchas cosas. Luego, claro, yo conocía también a Luis Herrera y conocía a Betty. Viene la campaña de Luis Herrera y, bueno, Luis Herrera me llama y me dice, ¿por qué tú no coordinas el programa de cultura con José Luis Alvarenga, que luego él fue presidente del CONAC? Entonces digo, yo no puedo hacer programa de gobierno sola, en materia de cultura. Sí, pero tú puedes coordinarlo. Digo, así sí. Entonces me encargaron el programa de gobierno y me encargaron la parte de cultura e invitar a todos los artistas para que acompañaran a Luis Herrera. Yo creo que nunca en la vida hubo un presidente o un candidato que tuvo todos los artistas apoyando a la gente de Radio Rochela, del Esto. Él caminaba por Caracas y por el interior con las artistas de brazo, porque yo las convocaba y esa gente sintió que era un Luis Herrera humano, artista, le gustaba la poesía, se sentaba en el suelo en casa de los Alvarenga, allá en La Lagunita, hablaba de poesía, hablaba de arte, lo que no parecía que tuviese Luis Herrera, pero así era un erudito en todos los sentidos. Y Sí, bueno, se hay ganó la algo, campaña y no, te allí quería empiezan comentar a que usar hay políticos. hay un dicho que es que nadie vota por quien no conoce. Entonces, Así es. tú tenías quizás uno de los activos más importantes para poder captar la atención de la gente, y es que la gente te conocía. Y Así es. también entiendo que había una situación muy, muy poco aceptada por la población, sobre todo en el caso de Petare, por la enorme corrupción que había. Y los partidos políticos se vieron obligados a invitar a gente valiosa a que formara parte, que fuesen candidatos para un poco ponerle un freno a ese desprestigio que había. Y entiendo que esa razón llevó a que te invitaran. Llegaste a ser concejal por el distrito Sucre, también por Chacao. Y también fuiste alcaldesa de Baruta, un extraordinario y muy importante municipio de Caracas. Eh, Entiendo también que durante tú no querías lanzarte a la reelección como alcaldesa de Baruta, pero tanto te presionó tu equipo que decidiste lanzarte. Y, y observé que recuerdas con muy poco gusto una campaña sucia que se desarrolló en tu contra. ¿Nos puedes hablar de ello? Bueno, esta es la historia. Volvemos entonces a Baruta. Soy 3 veces concejal entonces, y con esa experiencia como concejal, mi meta era ya ser alcalde. ¿Cuál es el paso que me tocaba? Después de 3 veces ser concejal, ser alcalde. Gobernadora nunca, porque no nací en Venezuela, pero por lo menos alcalde sí. Ese era el paso que tenía que seguir. Bueno, entonces hago una campaña miserable, digo miserable porque fue una campaña donde ni siquiera Copey me apoyó. Apoyaron a Mirla Castellanos. ¿Por qué? Porque había Benevisión por detrás, ya no, yo no era Benevisión ya. No tenía reales para hacer una campaña. Lo poquito que hacía era lo que me daba mi papá para hacer unos folleticos que yo misma distribuía en la Merced, en Santa Sofía, en los puntos clave de Baruta. Y la gente me conocía, lo que tú decías antes. El nivel de conocimiento para un político es muy importante. Todos se mataban, me acuerdo, por ir a frente a la prensa y a todos los programas de opinión, porque si un político no lo conoce, muy poco puede comunicarse con su electorado. Y en el caso mío, ya yo era muy conocida, pero Mirla también era conocida, pero no tenía discurso ni tenía experiencia. Entonces mi eslogan fue, la experiencia hace la diferencia. Ese fue el eslogan en Baruta. Y por otro lado, que yo venía de Chacao, donde hubo una gestión exitosa con Irene, yo era la presidenta de la Cámara, Irene se encargaba de la parte administrativa, lo hizo bien, y bueno, entonces inventamos aquello que inventó Graciela Olacho, que gratuitamente me hizo la campaña publicitaria que decía, de Chacao a Baruta, una sola ruta. Y así llegué a alcalde de Baruta. Bueno,
En Baruta, mucho problema, una población opinante, clase media AB, pero gente con criterio y muy crítica, ¿no? No era fácil gobernar para Baruta. Pero ahí se me atraviesa un problema con una gente que quería montar un centro comercial en un sitio que era eso, y que sigue siendo muy, muy crítico porque está entre El Atillo y Baruta, donde estaba la Kodak anteriormente. Ahí querían hacer un centro comercial tipo Sambil, una cosa horrible, pero sin ninguna posibilidad de hacer vialidad. O sea, sí la había, pero no la querían pagar. Entonces, yo lo recibí en varias oportunidades y digo, bueno, para que ustedes hagan ese proyecto, tienen que hacerme vialidad, porque si no se colapsa el sureste de Caracas. Bueno, son cosas que yo fui insistiendo, y por supuesto los vecinos me acompañaron. Los vecinos no querían que le pusieran eso ahí, pues se iba a trancar todo el sureste de Caracas, y el Atillo de paso también. Entonces, esos intereses económicos tan fuertes hicieron que se compicharon con otro candidato, que luego fue alcalde, puedo decir su nombre, bueno, no lo digo, tú te imaginas quién es, y me hicieron una campaña sucia, asquerosa, tan sucia y asquerosa que yo tengo el dossier completo y puedo escribir un libro porque creo que, ¿cómo? Parece un libreto cubano, un libreto cubano que hacen en Venezuela para el gobierno. Bueno, eso es lo que hicieron conmigo. Inventaron que yo me iba a ir igual que Pérez Jiménez, con una maleta de dólares para Miami. Enseñaron el edificio donde mi papá tenía un apartamento en Miami, mi título de manejar americano, bueno, una cosa sucia. Y decían que yo me iba a escapar. Hubo una periodista que también entró en el juego, dos periodistas, o sea, pagados, por supuesto, por esa gente millonaria que querían montar ese centro comercial. Y porque la ayuda de ese señor que quería ser alcalde. Definitivamente me hicieron perder las elecciones y el día de las elecciones fue terrible porque yo iba de mesa en mesa, pero se habían preocupado antes los del partido que quería ser alcalde, que luego lo fue, de decir que yo me había escapado del país. Y un medio de comunicación, se llamaba en ese momento, pero así en la noticia que editaba el Nacional, decía que yo me había fugado. Me había fugado, yo no estaba. Y los muchachos de ese partido, con sus camisetas, que tú sabes quiénes son, iban diciendo, ella se fue del país. Entonces yo iba como loca de centro en centro, y me decía, pero usted no se fue del país. No, aquí estoy yo, esto es una campaña sucia. Bueno, eso quedó ahí y me perjudicó muchísimo. Bueno, pero fue lo sucio que me hicieron, la publicidad que pagaron contra mi página completa en Universal, acusándome de cualquier porquería. Bueno, una cosa que increíble. Fue La mentira tiene patas muy desagradable. cortas y por eso Antes todo de el mundo te porque quiere los todavía. vecinos nunca se lo creyeron. Yo estaba al lado de los vecinos. Yo lo que hice fue defender a los vecinos. Tú como gobernador sabes que aún te dicen cosas que nadie se las cree, porque el que conoce, te conoce a ti, conoce a tu papá y sabe cómo han transformado Carabobo, qué experiencia. Cuando uno venía, por ejemplo, de los Andes, pasaba por Carabobo y veía que qué maravilla, esto debe ser Venezuela. Era la Venezuela posible, Carabobo. Entonces, y te echaron tanta porquería encima, y te la siguen echando, porque no perdonan el éxito, no lo perdonan definitivamente. Y todo eso mediocre que pretenden tomar el sitio de uno en en aquellas cosas donde uno se destaca por su empeño, su pasión, por ese amor al trabajo que uno le pone, bueno, los mediocres no tienen otra cosa que calumniar. Eso es ¿Cómo la ves a verdad. Bueno, Venezuela? ¿Cómo ves a Venezuela, Ivonne? ¿Cómo la ves para el 2025? bueno, ¿cómo veo Venezuela? Qué buena pregunta. Con mucha fe, con mucha esperanza. Estoy muy optimista. Tengo un optimismo que no te puede mirar. Yo creo que lo contrario. Yo siempre le digo, no sé cómo, si bailar en una o dos partes, pues estoy feliz, feliz. Estoy feliz porque veo caminos de esperanza, veo que tenemos un liderazgo fuerte, nuevo, y que siento que también es el entierro de toda esa falsa oposición. Y perdóname que te lo diga en ese tono airado, porque eso me duele enormemente, que perdimos 20 o más de 20 años con una oposición que fue falsa, una oposición interesada en otras cosas menos en salvar al país. Entonces, yo me alegro que nosotros tengamos un final, que espero sea pronto, y que esa oposición también sea enterrada, y que surjan liderazgos nuevos, jóvenes, pero que con amor al país y que retomen el camino que hicimos tú y yo de hacer las cosas por el amor, por la satisfacción de ver qué bellas están las calles. Yo me emocionaba cuando veía un banquito. Por ejemplo, en Baruta no había un banquito. Esa cultura de los banquitos que la gente se sienta, no la había. Yo me emocionaba cuando mandé a hacer una serie de banquitos, que costaron 100.000 de cada uno. Veía un viejito sentado con el periódico en el banquito y yo decía, ¿qué es un logro para él? ¿Pero qué era el logro? La humanización de la ciudad. ¿Ves? Porque la gente no piensa sino en las carreteras, etcétera. Pero a veces el detalle es más pequeño.
de lo cotidiano, es lo que importa al ciudadano. Y eso fue lo importante para mí como alcalde. Muchísimas gracias, Ivonne, por esta oportunidad que me has dado de conocerte más, de poder ser un medio entre tanta gente que nos ve y ese Ivonne Atas que es tan querida por el pueblo venezolano. Enseñarnos que la resiliencia ante los obstáculos hay que seguir adelante, que cuando uno tiene un sueño tiene que lucharlo, bregarlo y que Dios, el universo, va a conspirar para que las cosas se logren. Tú eres una manifestación de que el ser humano puede lograr hasta lo que luce imposible, lo puede hacer posible. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique Fernando, y gracias por haberme dado la oportunidad de comunicarme con todo tu público, que es muy grande hoy en día, y demostrarle, tanto tú como yo, que todo en la vida hay que trabajarlo, hay que asumir los retos, pero eso sí, asumir los retos con disciplina, constancia y amor a lo que uno está haciendo. Así que nada es imposible si te lo propones, como tú que te estás reinventando ahora maravillosamente como comunicador. Un Gracias. fuerte abrazo, Ivonne, te quiero mucho, gracias. Igual yo, mi amor. Muchas gracias.